algunas medidas de un decreto que vamos a estar publicando la semana próxima, que tiene que ver con gastos de funcionamiento del Estado, sobre el cual les va a dar más detalles el ministro Ibarra en un rato. Pero antes, algunas reflexiones, ¿no? Nosotros venimos trabajando en la reforma del Estado desde el primer día de asunción del presidente Macri y su equipo, trabajando para que la Argentina se convierta en un país sustentable, con futuro, habiendo recibido un Estado que funcionaba muy mal, que en términos de gasto prácticamente se había duplicado en la década precedente, sin que las prestaciones del Estado reflejasen ese aumento en el gasto. Es decir, que casi habíamos construido un Estado al lado del otro, con prestaciones que de ninguna manera reflejaban ese tamaño, pero que pagamos todos, ¿no? Y el Estado es de todos, lo pagamos entre todos, por más que algunos piensen que no es de nadie y que se financia solo. Lo financiamos todos los argentinos, con esfuerzo, aportando con nuestros impuestos, cuando no alcanzan los impuestos, y especialmente en otras épocas, apelando a la impresión de dinero. Las medidas que vamos a estar anunciando hoy no hacen más que reflejar el trabajo que se ha venido haciendo consistentemente en los últimos 2 años y medio. Se trata de institucionalizar, digamos, el funcionamiento del trabajo del Estado, generar más ahorros. Lo que estamos anunciando hoy puede sonar poco en términos de ahorro, son unos 20.000 millones de pesos al año, pero que si lo dividimos por cada uno de los argentinos nos damos cuenta que es una cifra relevante, que son menos impuestos que tenemos que enfrentar los argentinos, o dinero disponible para bajar el déficit o para priorizar otros gastos de mayor impacto, por ejemplo, que tienen que ver con el gasto social o con la infraestructura, dando de baja gasto que en buena medida es bastante improductivo. Entonces, hay que entender esto como parte de un proceso de reformas donde hoy simplemente estamos anunciando algunas medidas adicionales. Esto sigue el hilo también del congelamiento que hicimos de los salarios para los funcionarios de rangos más altos, los funcionarios políticos, y también con la reducción de cargos políticos que se anunció también hace algunos meses. Entonces, en ese sentido, seguimos alivianando el peso del gasto político dentro de la estructura del Estado para liberar recursos hacia fines más productivos, más equitativos, a bajar el déficit. Por supuesto que esto es un paso más, esto no se detiene aquí. Nosotros siempre utilizamos el concepto de reforma permanente, así que es un paso más, no es ni el principio, porque en esto se viene trabajando hace muchísimo y el ministro Ibarra ya ha hecho enormes avances y tiene muchas cosas para mostrar sobre lo que ya se ha hecho. Y tampoco es el fin, es un paso más de las cosas que estamos haciendo, donde seguramente todavía nos quedan otras. Por ejemplo, aquí todavía no estamos avanzando sobre algunas cuestiones como el financiamiento de parte del Estado con entes cooperadores, cosas que, digamos, en un Estado moderno y eficiente no deberían existir. El Estado tiene que financiarse con sus recursos y no con recursos que provengan de entes cooperadores o sucedáneos, ¿no? A modo de resumen, y antes de darle la palabra a Andrés, algunas de las medidas que van a estar incluidas en el decreto que se va a estar publicando la semana próxima incluyen, bueno, el frenar los ingresos al sector público nacional durante los próximos 24 meses. Esto excluye algunas áreas del sector público como universidades, CONICET, el servicio exterior,
ingresos por carrera administrativa, y me estoy salteando también algunas cosas que Andrés le podrá dar más detalle. Dar por finalizados los convenios de asistencia técnica con universidades, es decir, que no vamos a seguir utilizando ese mecanismo el año próximo como forma de disfrazar, digamos, contrataciones de empleo público. Vamos a revisar los sistemas de bonificaciones, mirando la pertinencia de los mismos. También los regímenes de horas extras y servicios extraordinarios, apuntando a generar un ahorro relevante también ahí. Queremos también disminuir la cantidad de viajes. Hay un gasto muy grande en viajes del sector público y ahí vamos a estar limitando los viajes en clase ejecutiva solamente al presidente y a los ministros, ¿no? Ahí hay una enorme cantidad de ahorros para lograr. Pongamos en contexto, Argentina, el gobierno nacional gasta en viáticos y viajes algo más de 5.000 millones de pesos al año, y apuntamos a que esa cifra sea mucho menor. De hecho, para lo que resta del año vamos a estar pidiendo un ahorro de 30% sobre lo que se encontraba presupuestado. Vamos a achicar la flota de autos del Estado Nacional, limitando el uso de autos con chofer solamente para rangos que van de secretario hacia arriba. Y eso tiene que ver con igualar el funcionamiento del Estado a lo que ocurre con el sector privado, donde en las empresas no es que todos los empleados de determinada jerarquía para arriba se mueven por la ciudad con choferes, con autos. Pensamos que los privilegios del sector público también tienen que terminarse, que tenemos que funcionar como el resto de la sociedad, tenemos que dar el ejemplo, tenemos que bajar el gasto. Entonces ahí vamos a hacer un relevamiento durante los próximos 90 días de cuántos automotores tenemos en el Estado Nacional asignados a este tipo de tareas, y posteriormente a eso, bueno, esos autos serán vendidos y eso generará recursos para el Estado, no solo por vender los autos, sino por todo el gasto asociado de combustibles, de reparaciones que tenemos. Vamos a avanzar también con la revisión del gasto de los entes descentralizados y desconcentrados, donde también se gastan cuantiosos recursos que están también un poco más lejos del alcance de la supervisión de los ministerios, y pensamos que ahí tenemos también fuentes de ahorro muy relevantes. Y vamos a acelerar también el proceso de convergencia al equilibrio presupuestario de las empresas públicas. Ahí ya hemos dado pasos muy importantes. Si miramos las empresas públicas operativas de la Argentina, del Estado Nacional, es decir, las que excluyen energía, transporte y agua, donde básicamente hay un gran componente de subsidios, y hay empresas de energía que son básicamente están diseñadas para canalizar subsidios al sector privado, como Enarsa y Camesa, ¿no? Entonces, pero si miramos las empresas operativas que funcionan como empresas, nosotros en 2015 recibimos en ese conjunto de empresas, que son Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Radio y Televisión Argentina, El Correo, Aerolíneas, Tela, Melinca, Educar, Fadea, Tandanor, la Casa de la Moneda, un déficit de 30.000 millones de pesos. Ese déficit en el año 2017 ha sido de 18.000 millones de pesos. Estimamos que en el 2018 va a terminar en 12.000 millones de pesos. Estamos hablando además en términos nominales, ¿no? En términos reales la reducción ha sido entonces gigantesca. Y en el 2019 vamos a llevar también a la mitad este déficit, ahorrando otros 6.000, 7.000 millones de pesos. Así que, en definitiva, esto es el trazo grueso. El ministro Ibarra va a avanzar en un plano mucho más detallado que yo. Así que yo los dejo con el ministro Ibarra. Muchas gracias. Gracias, Nico. Gracias, Nicolás. Bueno, buen día a todos. Efectivamente,
como decía el ministro Duhovne, nosotros estamos desde diciembre del 2015 en un proceso permanente de transformación del Estado. Y en ese sentido es que me interesa que tengan este marco de referencia, porque lo que estamos anunciando hoy son medidas específicas que van en esa línea, que tienen que ver con hablar de austeridad y transparencia, y que justamente lo que generan es una mayor posibilidad de ahorros, de mejor funcionamiento, de símbolos también, porque hay mucho por hacer en esta materia, y tiene una dinámica, como decía Nicolás, que es permanente. Esto es, nosotros desde el día 1 hasta el último día vamos a estar buscando mejorar y encontrar los mejores mecanismos para que el Estado funcione mejor. En esa línea yo les digo dos grandes áreas en las que hemos trabajado y estamos trabajando, y estas medidas tienen que ver con eso. Primero, todo lo que tiene que ver con el empleo público, habiendo lanzado la carrera pública, evaluaciones de desempeño, el presentismo, habiendo triplicado la oferta de capacitación, la oferta del INAP, virtualizándola para que la gente se pueda capacitar a distancia, los concursos. Este año vamos a acelerar el programa de concursos y con esto Pases a Planta vamos a llegar a unos 6.800 cargos, la gestión por resultados y, por supuesto, el planeamiento de dotaciones para darle al Estado un funcionamiento adecuado y para que las estructuras de funcionamiento sean las adecuadas y haya ahí también una posibilidad de ahorro de gastos. Y desde el otro lado es la tecnología en el Estado, los sistemas, las plataformas, como el expediente electrónico, el sistema comprar, el sistema contratar, los trámites a distancia, la BUCE, la Ventanilla Única de Comercio Exterior, trabajándolo con producción, con AFIP, con aduana, el monotributo, con AFIP, o sea, toda una serie de desarrollos que permiten un mejor funcionamiento del Estado. Todo esto, para que tengan una idea, que esto ya empezó, no es que estamos ahora iniciando una etapa de ahorros. El solo hecho del planeamiento de dotaciones, en donde redujimos la administración central en el orden del 13%, con un ahorro estimado de unos 15.000 millones de pesos, con todo el sistema de gestión documental electrónica, que calculamos que nos ha ahorrado unos 2.000 millones de pesos, con la reestructuración de cargos superiores de la alta dirección pública, casi 1.000 cargos, y que significan unos 1.400 millones de pesos, con el control de presentismo, en donde a partir de su implementación alrededor de 1.200 personas renunciaron y dejaron de trabajar por incompatibilidades, y eso también es un ahorro muy importante. Y yo recordaba los otros días, cuando recién empezamos, nuestra política de empadronamiento de celulares, con más de 75 millones de pesos de ahorro, porque había 18.000 líneas que no eran de, no es que no eran de nadie, no eran de personas que debían trabajar en el Estado. Entonces, a partir de todo esto, es que nosotros seguimos trabajando y hoy estamos incorporando una serie de medidas adicionales descritas por el ministro Duhovne, pero que tienen que ver no solo con ahorros, sino también con este tema del mejor funcionamiento del Estado. Entonces las voy a repasar y profundizar un poquito más en algunos casos. El primer tema es que vamos al concepto de ingreso cero. A partir del 1 de julio no habrá ingresos al Estado durante 24 meses bajo ninguna modalidad, solamente incorporaciones a planta de aquellos concursos que están en marcha o de aquellos concursos que vamos a ir haciendo respecto de la alta dirección pública. Esto tiene que ver con la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, con los organismos como AFIP, INCA, PAMI, y quedan exceptuados inicialmente, y tenemos que revisar algunas situaciones, el CONICET, el Servicio Exterior, las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Y obviamente en los distintos organismos que están alcanzados por la medida, todos los concursos se van a seguir realizando como corresponde, como para que esos casos terminen ocupando las vacantes que hoy tiene el Estado. Pero eso significa un congelamiento y es una medida que tiene una enorme importancia porque agregamos un eslabón más a este cuidado de la adecuación de las estructuras del Estado. La segunda medida importante es que el 31 de diciembre finalizan los contratos con universidades de asistencias técnicas. Quiere decir que a partir de enero del año que viene no existe más esta modalidad de empleo en el Estado. Esto es muy importante porque es necesario que el Estado tenga un control absoluto del empleo público, de las personas que trabajan en cada organismo. El tercer tema tiene que ver con un aspecto muy importante que hemos visto a lo largo de toda la organización, en cada discusión de paritarias y con los convenios colectivos, que es la existencia de pagos de bonificaciones y premios de mucha asimetría y que los vamos a revisar. Nos vamos a tomar en los próximos días un periodo de análisis específico para revisar este concepto, en donde también hay mucho dinero y mientras tanto suspendemos cualquier pago de esta naturaleza hasta tanto revisemos el concepto correspondiente a partir de la Comisión Técnica Salarial, que es una comisión que integran el Ministerio de Hacienda, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Modernización para poder revisar cada una de estas situaciones. También hemos decidido generar un ahorro del 30% como definición inicial en lo que es el pago de servicios extraordinarios, ahí están incluidas las horas extras y los viáticos, y también vamos a revisar exhaustivamente esto para no mezclarlos con conceptos de compensaciones salariales. Y ahí la decisión inicial es reducir un 30% de acá en adelante. Del mismo modo, lo que tiene que ver con traslados o viajes de misiones o comisiones al exterior, como decía el ministro Duhovne, la decisión ya de movida es que no hay ningún viaje al exterior fuera de presidente, vicepresidenta, ministros que se hagan en clase ejecutiva. Y por supuesto también aquí estamos generando un objetivo de reducción del 30% de acá en adelante. El caso de los vehículos es otro capítulo muy relevante. Vamos hacia un concepto que es el de flota óptima, para decirlo. Queremos en esto ser enormemente austeros, disponibilizar, vender, transferir aquellos vehículos que no tiene sentido que se utilicen. Vamos a ser muy austeros en esta línea. Los vehículos específicamente con chofer van a ser hasta los secretarios. El resto de los vehículos van a ser devueltos, entregados, transferidos, salvo algún cupo, el mínimo necesario para el funcionamiento de los ministerios. También una tarea importantísima es que, continuando con la reducción de estructura que hicimos a nivel de la Administración Central, se está trabajando en la optimización de estructuras también de los organismos o de los entes descentralizados y desconcentrados. Y ahí también hay un objetivo mínimo de ahorro del 25% en esas estructuras, que también va a estar lista en los próximos meses. Hemos dispuesto también, y se va a disponer a través de la norma, la necesidad de analizar detalladamente e incorporar en el sistema de información de la Administración Central toda la información de empleo en términos de salarios, premios, categorías, personal, etcétera, de las empresas públicas para tratar razonablemente, porque por supuesto cada actividad es diferente, de generar una impronta común y poder tener ahí una posibilidad de ahorro
respecto de este tema en las empresas, más allá del otro objetivo muy importante, que es el que señaló Duhovne y que tiene que ver con el ahorro para este año, que son alrededor de unos 6.000 millones de pesos, que es el menor pedido para este año, no, para el año que viene, el menor pedido de fondos al Tesoro por parte de las empresas públicas, habiendo generado una reducción importantísima en ese déficit. Y por último, les quiero adelantar un decreto muy importante que es revolucionario en el Estado y que significa que a partir del 1 de enero del año que viene, el Estado argentino no va a tener ningún trámite papel más. Producto del avance que hemos ido teniendo a través del sistema de gestión documental electrónico, de los expedientes electrónicos, hemos logrado una generación de avance muy, pero muy importante, y eso nos permite y nos va a permitir entonces sacar este decreto por el cual no hay ningún trámite papel más en el Estado argentino desde enero del año que viene. Quiere decir que el Estado argentino, la administración central, se convierte en un gobierno digital. Eso tiene una importancia enorme que también va a generar una cantidad de ahorros, eficiencia, velocidad de funcionamiento, porque esto automáticamente significa que los trámites hacia afuera del Estado van a generalizarse como trámites a distancia, y esto va a optimizar el funcionamiento también con ciudadanos, empresas hacia afuera de la administración. Va en la línea también de transparencia. Imagínense que cada vez que hacemos algo digital, eso significa que hay una base de datos, que esa base de datos la podemos compartir, que eso alienta el concepto de gobierno abierto y transparencia. Entonces está en el corazón de lo que queremos como una administración digital y transparente. Como prueba de ello, un ejemplo es que estábamos hablando ayer con el doctor Todesca, la realización del próximo censo económico que tiene que hacer la Argentina y que tiene un universo de alrededor de 1.800.000 empresas a las que hay que encuestar. Vamos a hacerlo totalmente a través de este esquema digital, a través de los trámites a distancia, con la posibilidad entonces de ahorrar millones de pesos producto de esta nueva tecnología. Así que en términos generales, estas son las medidas, algunas de las especificaciones, y bueno, estoy a disposición para contestarles las preguntas que ustedes quieran hacerme. ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Jorgelina do Rosario, de la agencia Bloomberg. Quería preguntarle, si bien dicen que esto comenzó hace 2 años, toda la modernización del Estado, ¿por qué ahora están haciendo una nueva revisión y un nuevo anuncio? ¿Cuánto tiempo van a llevar esas revisiones? Dicen que son 90 días. Si son revisiones que se hicieron previamente, están haciendo una revisión nueva y distinta. Si más allá de congelar los ingresos de empleados estatales, están planeando algún despido. Y si, en segundo lugar, quería preguntarle si este anuncio es parte del acuerdo por un crédito con el Fondo Monetario Internacional. Gracias. Bien, contesto por el final. No tiene nada que ver con el acuerdo y las negociaciones con el Fondo Monetario. Y voy al principio. Nuestro objetivo, lo dijimos desde el primer día, lo anunció el presidente, es darle a los argentinos un Estado que funcione, un Estado que esté al servicio de la gente, que cuide a la gente porque funcionamos bien y que, por supuesto, cuide los dineros públicos. ¿Por qué estamos hoy hablando de estas medidas? Porque todo este proceso que yo les señalé algunos ejemplos para que justamente viesen que esto no es nuevo y que se han hecho un montón de cosas que hoy nos permiten generar nuevos ahorros, dar nuevos escalones en materia de eficiencia y de funcionamiento. Y lo estamos haciendo en este momento porque es un momento de una gran oportunidad de mostrarle a los argentinos cómo estamos trabajando desde el lado de los ahorros
en un momento en donde es importante dar esa señal, producto de que es un objetivo por todos conocidos, que vamos reduciendo el déficit fiscal y que es un objetivo para los argentinos lograr un déficit por debajo del 2% hacia el año que viene, porque esto hace a la menor vulnerabilidad de la economía argentina. Y, por supuesto, a los ahorros que se puedan generar, como decía el ministro Duhovne, nos van a permitir, poco a poco, no solo destinar esos fondos a políticas, a la inversión, al crecimiento, a políticas de empleo, al cuidado social, sino también, como ha habido algunos ejemplos, y esperamos que en el futuro también, a la posibilidad de que haya una menor presión tributaria, producto de toda esta simplificación y mejor funcionamiento en general en la economía. Así que, en definitiva, es contarles y compartir estas medidas que forman parte de un paquete, pero que va en la línea de lo que venimos haciendo y que, por supuesto, no descartamos que en un par de meses o en 3 meses, producto de este análisis periódico, generemos nuevas medidas y vayamos informándoles al respecto. Buen día, ministro. ¿Cómo le va? Carlos Arvía, de Infobae. En realidad tengo 2 preguntas. Se las tengo que hacer a usted porque no está el ministro Nicolás Duhovne y tienen que ver con lo que pasó hoy. En particular, si tienen previsto alguna forma de evitar los problemas que hay, como el que hubo hoy en economía, que tuvimos que venir acá, porque los trabajadores empiezan a quejarse de alguna manera por el tema del ajuste. Lo que se conoció hoy es que algunos trabajadores ya no podían entrar en alguno de sus ministerios. Quería preguntarle si empezó hoy el ajuste 1 de junio. Y la queja, digamos, en el Ministerio de Economía era por todo esto que usted viene anunciando, digamos, porque van a pasar algunas cosas y en particular por una paritaria que se arreglaría en el 12%. Bueno, son varios temas, Carlos. Primero, obviamente, lamentamos, ¿no?, que hayan tenido que hacer este traslado y de hecho nos pasó esto y producto de esa demora es que el ministro no podía acompañarnos más en esta conferencia. Lamentamos esos episodios, por supuesto. Ahora, respecto del tema de ajuste o no ajuste, no, las medidas son estas. Nosotros seguimos trabajando como lo hacemos e hicimos desde el primer día, procurando cuidar los dineros de los argentinos. En materia de empleo público hemos sido muy rigurosos desde el inicio de la gestión, intentando, por supuesto, que todo el personal del Estado comprometido, involucrado en cada área de trabajo, hacia ellos va todo nuestro esfuerzo para generar un Estado que funcione, un Estado mejor, un Estado con capacitación. Les decía a propósito este tema del INAP, porque es por primera vez en la historia que la Argentina está destinando esta cantidad de recursos, triplicando vacantes y generando posibilidades y mecanismos de formación que son realmente relevantes. Nos importa mucho la carrera pública, pero junto a eso viene el cumplimiento, viene el mérito. Las medidas como las del presentismo son necesarias y son lógicas y normales en cualquier organización en donde trabajan cientos y cientos de personas y tienen que ver con que las funciones se realicen adecuadamente. Por supuesto que también continuaremos trabajando con el planeamiento de dotaciones, generando también movilidad interna gracias a eso, porque el poder ver las dotaciones de cada área nos permite y nos permitió el año pasado generar más de 400 casos de movilidad interna. Y eso también es proteger el dinero de los argentinos, porque significa que 400 personas no se tomaron de afuera, sino que ante necesidades de personal se tomaron de adentro. Así que todo ese proceso sigue normalmente. Buenos días. Buenos días, ministro. Francisco Jueguen, de La Nación. ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Yo quería preguntarle primero cuántos son hoy los convenios de asistencias técnicas. ¿Cuántos son los convenios hoy de asistencias técnicas en el Estado que dejan de existir a partir de fin de año?
¿Y cómo se va a trabajar en el análisis de lo que tiene que ver con las bonificaciones y premios? Porque tengo entendido que muchos salarios en el Estado cobran horas censales, horas académicas y diferentes tipos de suplementos que forman parte del salario de los trabajadores. Sí. Gracias. Respecto de las asistencias técnicas, hoy son aproximadamente los distintos contratos que están en los distintos ministerios, los distintos convenios que están en los distintos ministerios, suman alrededor de 7.000 personas que están trabajando en este tema. Quiero recalcar que terminemos con esta modalidad no quiere decir que las personas no sigan trabajando. Lo que vamos a procurar es que, por supuesto, cada ministerio, cada organismo resuelva la necesidad de continuidad de esas personas, pero para pasar a una forma de contratación diferente que tenga que ver con plantas transitorias y que permitan de esa forma al Estado también tener un control más exhaustivo y que el convenio sea directamente, en este caso, con el Estado. Ahora, respecto, el otro tema, ¿cuál era, Francisco? Bueno, ese es un análisis que hay que hacer. Es lógico porque hay tremendas asimetrías que en algunos casos simplemente analizaremos y si se justifican, seguirán adelante. Así que acá, en la medida que todo esto tenga racionalidad, no hay por qué preocuparse, pero sí tenemos la obligación de evaluar esas asimetrías porque siempre generan situaciones incómodas, algunas no se justifican, algunas se aplican de manera generalizada sin ningún criterio de mérito o de eficiencia. Entonces vamos a analizar todo eso. ¿Qué tal? Buen día. María Iglesias, del diario El Cronista. ¿Qué tal? Buen día. Con respecto al primer punto, que dice que no habrá ingresos al Estado durante 24 meses bajo cualquier tipo de modalidad. Esto incluye, hay en el Estado muchos contratos que duran un año o a veces menos y se recontratan. Por un lado quería preguntar qué pasa con ese tipo de contratos y cuántas personas se verían afectadas, si va a haber un cambio. Y por otro lado, en realidad una pregunta más para el ministro Duhovne. Estos 20.000 millones que ustedes dicen que se va a ahorrar en el Estado, ¿es asignado a un año en particular, estos 2018 o 2019? ¿Y cómo cambia eso la meta de déficit fiscal? Bueno, respecto del ahorro, todo influye. Hemos cuantificado aproximadamente en unos 20.400 millones estas medidas y agregándole el ahorro de los 6.000 millones por la menor necesidad de aporte del Tesoro en las empresas, estamos en 26.400 millones aproximadamente. Es una estimación porque esto continúa y hay algunas cuestiones, como les dije, que van a ser objeto de un análisis específico. Respecto de los contratos, esto incluye todas las modalidades. Quiere decir que a partir del 1 de julio no hay ningún contrato que tenga que ver con el empleo o ningún ingreso que tenga que ver con el empleo posible hacia el Estado. Con esto lo que estamos buscando también es procurar eficientizar la gestión y en todo caso recurrir aún más a un mecanismo que pusimos en marcha y es el de movilidad interna. El hecho de que si hay una necesidad específica, justificada, etcétera, vamos a buscar dentro del propio personal la posibilidad, y a veces a través de algún mecanismo de capacitación posible, porque hay especialidades que no, para generar los mayores mecanismos de movilidad interna. Así que recurriremos a eso. Obviamente que tenemos un objetivo que es de funcionamiento, que esto contribuye a un mejor funcionamiento, y hay muchos casos de movilidad interna que han rescatado personas que de pronto hacían un trabajo, eran formadas en algún tema, recuerdo alguna persona del INTA, y que trabajaba en una tarea administrativa que no tenía nada que ver con su especialidad, y esa transferencia les permitió dedicarse a eso. Y el otro tema es reconocer este problema que tenemos de mejorar el tema del gasto y bajar el déficit. Es una necesidad y una debilidad y una vulnerabilidad que tiene nuestro país. Entonces vamos a ir adelante con esto. Lo que está, por eso, lo que va a cero es el ingreso, no las personas que están trabajando hoy.
Ministro, aquí a su izquierda. Buen día. ¿Qué tal? Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, dos preguntas muy breves y muy concretas. La primera, en el marco del plan de control y reducción de gastos que están anunciando en estos momentos, era una pregunta más destinada a Duhovne, pero bueno, se la traslado a usted, saber si descartan reducir el número de ministerios. Y la segunda, creo que la preguntaba alguna colega al principio por allí, si va a haber despidos, nuevos despidos adicionales en las distintas modalidades que tiene el Estado, ya sea planta permanente, planta transitoria o contratados adicionalmente a los que se han producido hasta el día de hoy. La primera pregunta no se las puedo contestar porque en todo caso es una decisión del propio presidente y de la estructura de funcionamiento de su gobierno. Así que respecto de lo otro, nosotros, como les dije también, trabajamos bajo un concepto que es el análisis riguroso de las dotaciones de cada área. Sí hemos incorporado una modalidad de retiro voluntario y, por supuesto, en este marco de no ingreso, esperamos que muchos ahorros se vayan generando desde los retiros voluntarios, desde las jubilaciones, hay bajas vegetativas que tiene el Estado. Y bueno, por supuesto que en algunas situaciones en donde el organismo en particular o el ministerio en particular o el área en particular deba generar algún mecanismo de no renovación de algún contrato, eso es parte de la dinámica normal de cualquier organización. Gracias. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. No,